Buenas noches, Pedro Picapiedra. Buenas noches, Barón Samedi. Estamos en otra tertulia, tertulia tecnológica a distancia. Como siempre acá, con otro podcast más. Son varios temas que tenemos que conversar hoy día. Básicamente dos, ¿cierto? Vamos a partir por el primero, estimado Pedro Picapiedra. ¿Se ¿Cuál acuerdan? tema? ¿Cuál es el primer tema? ¿Cuál tema? No me acuerdo del tema. Ah, sí, me acordé. Sí, me acordé. 18 de septiembre. 18 de Exacto. septiembre. Bien. Cambio en el paradigma absoluto de las celebraciones del 18 de septiembre que hemos tenido históricamente, ¿no? Huecas por internet, celebraciones con vino por internet, salud por internet, banderas por internet, todo por internet. ¿Puede ser Detalle, posible? no sé si sea tan así. Yo creo que como que el 18 de septiembre tenía como varios niveles. Estaba el nivel familiar, el nivel tal, digamos, tuyo, con cómo lo pasaba, etcétera. Está el nivel familiar, que siempre hay 1 o 2 días, incluso los cabros más como desordenados, dejaban 1 o 2 días para compartir con la familia, el almuerzo. El almuerzo con la familia seguía siendo de 18. Y después ahí para arriba empezáis a cambiar, pues pasáis al ir a la fonda, eh, no sé, por las que hay en Santiago, las que hay en Valparaíso, las que hay en Concepción, Arica, etcétera, que son como más masivas. Y después estaba, o entre medio estaba el carrete en la casa de los amigos, que ese también es un elemento que yo creo que va a buscar sobrevivir, más que las fondas institucionales, más que los grandes, como grandes sectores, grandes lugares de fiestas con 5.000, 6.000 personas, ¿no? Ahora va a retomar fuertemente el de los amigos, el de los 10 amigos, Las puta, reuniones, digamos, familiares, que están eso, permitidas hasta 5 personas, creo. exacto, las reuniones familiares. Entonces ese tipo de instancias van a ser mucho más codiciadas y se van a valorar caleta, muchísimo. Pero ¿eso tú lo dices por el cambio de paradigma o por la pandemia? Porque si es O por la sea, pandemia, Es que no creo. la pandemia significó cambio de paradigma, po, en Sí, términos de pero no, celebración. pero a lo que voy yo, hablando del 18 de septiembre, no solamente del cambio de paradigma en las relaciones sociales, porque la verdad que tan confusas las medidas sanitarias Sí, que puso el gobierno, muy confusas, que la gente no tiene idea, pero de que van a salir, van a salir. Ahora, ¿van sí. a haber 5 en una casa? No creo. ¿Van a haber 10 en el patio? No lo creo. Y ahí es cuando yo hago la derivada, como dice un amigo, un gran amigo. Los rebrotes, ¿no? No, claro, el rebrote, pues, el rebrote, que el rebrote del 18 debiera estarse manifestando en las 2 primeras semanas de octubre. Qué bonito, ¿no? Estadísticamente hablando, ¿no? Qué bonito, digo yo. Así que les dejo esa. Mm. ¿Será confabulación? oh, me ¿Será mataste, una teoría conspirativa del me tipo de estos mataste, canales del cable? No lo sé. Yo me lo he mataste. escuchado varias veces y tiene mucho sentido. Oh, no lo había pensado para nada, para nada. Claro, porque empezáis a levantar, a pegarle una inyección a la curva de nuevo. Claro. Sí, Ojo, que ese es el nunca hemos tema. bajado la curva. ¿Ah? Pero tú, la ola de la ola va a ser, porque no hemos Pero ¿no bajado les la curva. parece, no les parece a usted que las salidas que hemos tenido ir a comprar, qué sé yo, hacer nuestros trámites de repente diarios, que se respira un poco de una extraña normalidad, uno dice, todo con mascarilla, qué sé yo, pero se respira una cierta como que esta cuestión está pasando un poco ya de lado, ya, como que hay 6 meses. factores que son más importantes que esto. Y Es que finalmente eso es lo que... aparece, claro, finalmente aparece este desconfinamiento casi personal, absolutamente no otorgado, digamos, por el Estado, pero yo he notado una cierta normalidad. O sea, salgo bajo Valparaíso y está lleno de gente haciendo su vida casi normal. Locales que se seis- están Sí, abriendo. era lo que yo te decía, un minuto, lo que te decía yo al inicio, en la previa, a John, que por mi profesión tuve que salir a hacer algunas cosas ya más con más frecuencia. Y me di cuenta que no es una ciudad normal, convengamos, no nos perdamos en eso, pero tampoco es una ciudad en cuarentena. Mm. Claro, si ese es el tema. No sé si me explico, porque vi harto auto, no vi tanta gente, pero sí vi mucho auto moviéndose, y cuando me estacioné ya llegué al lugar donde tenía que trabajar, vi un poco también movimiento en ese sector.
Pero cuando salí, dije yo, ya la noche a lo mejor va menos gente. Por eso te digo, no es una ciudad normal, pero tampoco en esa cuarentena. Anda mucho movimiento. Yo creo, Mm. veo difícil, la verdad, las cosas eh, que pueda bajar. Y por eso surge esta teoría que les digo yo, que también es opción. Es la política, La- estamos hablando de política. Y ahí, pero la quizás curva, que la curva ha bajado, llegó a un pic que fue por ahí por no julio. hemos bajado por completo la curva. Entonces, No, por eso cuando los epidemiólogos dicen que no estamos hablando de rebrote, estamos aumento de la curva, no seguimos en la curva, si no ha bajado completamente. pero Acá nunca en va a Viña, ser. o sea, aquí en la quinta región, tú sabes, Viña del Paraíso, y el problema es la trazabilidad, poder saber con Mm. quién te juntaste si que te contagiaste. Es que Claro. es inútil el tema de la trazabilidad porque Ujú. este virus se va a convertir en otra gripe, en otro resfrío. La cantidad de gente que se ha infectado pero que no se ha muerto, que no le ha pasado nada. El otro día estaba en una reunión y una de las chicas que estaban en la reunión empezaba partiendo, bueno, nosotros tuvimos COVID en la oficina y yo, ¿cómo? Claro, cuando nosotros tuvimos COVID en la oficina, Claro. entonces estuvimos tantas semanas y hacíamos turnos y decía, pero ¿cómo? Entonces estuvieron con COVID toda la oficina. ¿Cuántas personas son? No, entre 25, 30. Y yo, ¿y se murió alguno? No. Entonces ya Claro. empecé a pensar que la lógica de este bicho no es la mortalidad, sino el contagio. Sí. Claro, Y, y que te detecten contagiado, eso te aísla, eso te vuelve paria. Claro, pero yo Y yo, creo que, pero es perdón, por para terminar la idea, pero no es porque en sí mismo esto sea así, sino que se construyó un relato, se generó toda una visión, como era algo nuevo, entonces lo que nos decían era la realidad, estamos enfrentándonos por primera vez a este bicho o a esta forma de trabajar mundial, eh, es que esto te contagia. Y como te contagia, entonces todo esto que te decimos es cierto, que hay muchos muertos, que se mueren los viejitos, que se mueren los hombres, que se mueren los del cáncer, o sea, temas cardíacos, ta, 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 ta. Y mm, después tú decís, ¿era así? claro. Pero fíjate que a mí me pasa algo extraño, o sea, para poder entender todo esto que está pasando ahora con esta cuarentena que de alguna manera está siendo flanqueada, ¿cierto? Un retorno a una normalidad bien extraña, eh, tiene que ver con un estado simbólico también de qué le ocurre al chileno en septiembre, porque al chileno se le acaba el año en septiembre, y es súper normal decir, hoy viene septiembre, el año se fue. Entonces, asumiendo esa condición también de que la pandemia también se tiene que ir, desde ahora empieza como a, digamos, a replegarse, como que empieza a así irse. como que Entonces, le das la orden como presidente de Chile y te pido que te vayas. ¿Así la pandemia se te queda? ¿Una cosa así? ¿A eso te refieres? no, me refiero a que habitualmente a nosotros el año, Ah, el no chileno, entendiste el chiste entonces, no no, si lo entendiste. entendí, si lo entendí. No, estamos de acuerdo, me parece bien, pero bueno, así le gustaría tratarlo, pero en el fondo Claro. siempre nos pasa a nosotros, o sea, septiembre se acaba el año, y todos nos empezamos a preparar, pasa 18 de septiembre, empezamos a preparar para Navidad, entonces me acuerdo que, no sé, hace 2 años atrás llegaba, todos los adornos navideños empiezan a llegar a finales de octubre, cuando Sí. esto ocurría en noviembre. Entonces la gente tiene la idea que se acaba el año, John, se acaba todo. ¿Cachai? Entonces, el problema, John, que el año para muchos se les acabó hace 2 meses atrás el año, po. claro, pero te lo digo como uno se maneja, Sí, pues, como, pero eso es la normalidad. sí, pues dentro de la normalidad. Entonces, Ah, pues entonces ya vienen, claro, algunos vienen con el año ya que ¿para mm, cuándo? claro, se le acabó el año, a mitad de año se acabó el año, pero como gesta simbólica, como social, que todos tenemos de alguna manera arraigada, pasa el 18 de septiembre, viene Navidad y se acaba el año. Navidad, Pascua, o sea, Pascua y Año Nuevo y se acabó el año. Septiembre se acaba el año para algunos. Mm. Pero claro, estamos de acuerdo que algunos se le acabó para junio, pero yo creo que se asume así también. Y uno trata de justificar esta como normalidad, digamos, entre comillas, que la cuarentena sigue. Tiene que ver a lo mejor con esta conducta un poco social que Chile tiene, ¿me entendés? Ojo que también surgió, se vio en redes sociales, eh, una campaña hecha por las mismas redes sociales, por la gente, eh, porque como bien dices tú, yo, o sea, estas medidas van a generar que la gente salga y va a salir, y aunque no haya medidas, la gente va a salir Va igual. a salir igual, Eso ¿no? claro. Pero por lo mismo salió una campaña autoconvocada en las redes sociales de que quédate en tu casa o fondeate en tu casa y no seas huevón, Sí. porque en el fondo volvemos con la teoría que yo les decía, si se contagia, nos contagiamos ahora en septiembre, el 18, las estadísticas dicen que Se en la dispara. primera quincena y si se nos vamos para arriba,
¿Tú sabes quién se ha cortado? Chuta. ¿Quién se ha cortado? El Disculpe que... plebiscito, po. Sí, 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 sí. Pero ¿sabes qué? Lo peor que podrían hacer estos gobiernos, o este gobierno, es echar para atrás el plebiscito. Tienen que darle Es que eso, esa es tienen. otra cosa. Bueno, y saltamos al otro tema, después de este análisis social sobre nuestra conducta dieciochera. Viene el otro tema, que es el plebiscito. Para conectarlo con lo... Sí, pues Claro, venían sí, conectaditos. sí, es Por verdad, Ese eso te porque digo, porque... La conexión fue interna. vienen muy, muy, muy juntos, ¿cachai? El tema del 18 de septiembre, el tema del plebiscito y después las festividades, digamos. Conspiración de Pedro Picapiedra, que eso fue lo que nos dio la conexión en el fondo. Claro. Sí, buena conspiranoia te sacaste, oye, ¿qué querés que te diga? También ha sido bastante frecuente en redes sociales. Bueno, en Twitter, porque está la salva de Twitter, apareció harto esa conspiración. Y apareció, yo te digo, estos Twitter que decían eso aparecieron como hace 2 meses atrás. Mm, ¿Cachai? ya. Y el tema está también, como tú acabas de decirlo, varón, es en el sentido de que a lo mejor buscamos esto y no estamos cuidando el proceso y estamos cometiendo un error. Estoy pensando yo así, Sí, si sí. fuera gobernante, porque de todas maneras, si corremos el plebiscito, viene el estallido social. La gente va a salir a... Si les corre el plebiscito, yo creo que es un gran error mover el plebiscito. Mm. Por lo tanto, tú podrías decirme, ya, pero es que se contagiaron. Y ahí donde está la mano. O sea, yo podría haber Claro, evitado esto, puede ser un ya, argumento. pero sabí que lo sacamos y se contagiaron y mira, lamentablemente, o sea, Mm. por donde sea, Lo que se va a caer es el discurso de lo que hablábamos recién, de la mortalidad del bicho. ¿Qué tan mortal realmente es? Los índices no son contradictorios y la OMS es la voz oficial, pero de repente hay un par de universidades que sacan, o en China, o en Rusia, o en otros países, otros resultados. Entonces tú me podrás decir, no, es que esos resultados están manipulados por los intereses propios de esos países, esas culturas, poderes, etcétera. Y yo te podría decir lo mismo de acá, pues. La OMS también es un interesado, está involucrado en el fenómeno de contener o no contener, de declarar la gravedad de este bicho, de esta situación. Vuelvo al tema anterior, de construir el relato que nos interpreta esto. Claro. O sea, mira, yo claro, yo creo que puedo decir algo. Este tema, perdón, John, yo lo pensé hace tiempo atrás, cuando partimos, cuando estábamos en la etapa en que decíamos que allá en China no va Qué a bueno llegar. que Zaratustra. Ah, Qué bueno que bajaste de tu montaña Zaratustra. claro. otorgar el conocimiento y la luz a lo Prometeo, ¿no? No, no iba a llegar, estaba en China. Después dijimos, estábamos en la etapa antes que apareciera el primero, decíamos, no, si lo van, y te estoy relatando un poco lo que eran las redes sociales, Twitter, decía, no, si al final el gobierno lo va a utilizar como pretexto, ¿cachai? Para no sé hacer qué cuestión, darle un uso. Y Para bueno, imponer están el dando el uso, control, para imponer más control. pero lo van a usar como pretexto. Y hasta que apareció el primero muerto, no, dijimos, es que yo te dije que esto iba a aparecer, y de repente se te escapó. Y simbólicamente el hospital de Se te Talca. escapó, ¿cachai? Y se te escapó. Pero también está la otra, en que te empiezan como a generar una realidad con este tema del bicho, ¿cachai? Hicieron. Entonces ya se creó una realidad en relación al bicho. Y aquí, por eso de repente es complejo hablar estos temas, porque hay gente que se le ha muerto familiares, Sí, amigos, qué sé no, yo, si ve que eso existe, existe. que no eran viejos. Pero digamos que los que tienen predisposición y los que mayoritariamente mueren son aquellos que tienen enfermedades de base, po, Sí. de base, ¿cachai? Entonces tú decís, y creo que lo hablamos en capítulos anteriores, que tanto en la cantidad, el número, que digo, para generar esta realidad, ¿cachai? Porque se generó en el fondo, ¿qué hubiese pasado si esto? Y yo te aseguro que pasó. No tanto, quizás, pero manejado comunicacionalmente. Claro, Si hubiese sido los 80 esta pandemia versus hoy, el 2020, no sé si me explico.
Sí. lo que tiene que ver la red, esta información que te va llegando. Es A que lo eso- mejor, a lo mejor sí iba a morir más gente en el 80, obviamente, pero porque no sabían tanto, porque sabían poco, ¿cachai? Mm, ¿Te das cuenta, no? sí. o sea, yo creo que Y caemos en algo que se llama darwinismo. En darwinismo, los sí, 80 hubiese sido darwinismo, absolutamente. y hoy día también. O sea, hoy día está esperando eso. Lo que pasa es que tú tenés mucho más avance, mucho más proceso de poder mantener a los enfermos, qué sé yo. Pero a uno lo que te aterra, si tú llegáis como al fondo de toda esta cuestión, es que nunca vas a saber la verdad de esto. ¿Cuál es la verdadera verdad? ¿Me entendí? Porque, O sea, nosotros no quizás, pero claro, que pero es sí. que el fondo te aterra porque finalmente tú recibes información de tal medio que te informa una cosa, otra cosa, otra. Entonces, ¿quién verdaderamente tiene razón? Entonces ahí te cabe a uno decir, chuta, esta cuestión está manipulada. ¿Cuál es el beneficio de esto a lo mejor? Entonces, en mantenerte siempre en ciernes, ¿me entendés? Chuta, ¿es esto o no esto? Entonces, eso es lo que a uno le aterra, digamos, de leer tanto cuando te pegáis un poquito más de reflexión y decir, bueno, ¿qué es lo que verdaderamente ocurre aquí? ¿Sí? Si las cifras están manejadas, por un lado dicen que están manejadas, la Organización Mundial de Salud te informa otra cosa, otra cosa. Entonces, ahora apareció un tipo hablando en internet de que había mutado el bicharraco y habían mandado no sé en cuánto a Wuhan de nuevo porque había mutado y se viene otra pandemia más. Entonces, generáis un tema de un miedo, un tema, el control biológico, ¿cierto? El tema del control por el terror. Entonces, chuta, estáis recibiendo bombardeo de información que no la tenías tú hace 20 años atrás, No, pero ahora sí lo tienes. El acceso Bueno, que tú tenías a la información, o sea, ¿qué tan perjudicial puede ser en la estabilidad emocional y psicológica de una persona que tiene miles de posibilidades de recibir tanta información? ¿Cuáles son las herramientas para filtraje que tú tienes de esta cuestión? ¿Sí? Y eso es conveniente, no sé si qué ven ustedes, ¿es conveniente o no para los estados en el fondo? Mantener en vilo a todo el mundo. infoxicación, ese concepto. Intoxicación, claro, efectivamente. Exceso de información que te intoxica, y eso lo empezamos a ver, creo que también los hablamos esto antes, lo sí, empezamos hablamos un capítulo anterior. para el 18 de Mm, octubre del año pasado. mm. Así que, bueno, esto es un tema que se veía venir de alguna u otra manera. Y también Lo cómo eso te predispone. sanitario, con lo económico, Mm. o sea, no te da espacio para separar o para ignorar como la interacción. ¿Qué cosa decía ahí John Holmes? Tiene que ver un poco cómo tú te predispones a ese tipo de información. ¿Eh? ¿Cachai? ¿Qué es lo verdaderamente que yo tengo que hacer? Por un lado te dicen que te sale una cuestión y te dicen, no, solamente usted tiene que hacer esto. Por otro lado te dicen, no, eso no, tiene que hacer esta otra cosa. Pero por otro lado, entonces, ¿cómo tú te predispones a tanto bombardeo de información? O sea, ¿cuál es verdaderamente la verdad de esto? ¿Entendés? ¿Cómo tú debes comportarte verdaderamente para que no te contamine, para mantener tal, qué sé yo, pero para tu propia salud? Entonces, hay Pero un es que hoy tema día es acá, difícil, ¿cómo tendrías que aislarte, po? claro, Estás absolutamente. bombardeado de información por todas Claro, partes, ándate a una ¿cachai? isla y no te conectes con nada y espérate un año y Exacto. vuelve, por ejemplo. Pero si somos parte de la sociedad, vivimos acá, yo vivo con vecinos, todos vivimos con vecinos, o sea, ¿cómo tú te predispones? Si tú tienes una información y tu vecino tiene otra, y sales al pasillo y te dicen, no, ocupáis mascarilla. Chuta, sí, pero yo tengo otra información que también puede ser valedera a lo que tú me dices. Entonces, hay un choque ahí, una dialéctica, entonces uno dice, bueno, ¿cuál es verdaderamente todo esto? ¿Sí? Entonces, Control. control, po, control. ¿Por qué? Por medio del miedo. Entonces, control. Entonces, hay una crisis de control, hay una manipulación que se quiere lograr absoluta frente a esto, que recae en cuestiones económicas, políticas, todo lo que tú queráis. Pero entonces, Porque mira, sin estricto rigor, no jurídicamente ni reglamentariamente, pero desde el punto de vista de las concepciones, estamos en una dictadura. o sea, el bicharraco, claro que te ha conducido a estar en una Sí, po, dictadura. pero los gobiernos también te tienen, por ejemplo, este gobierno te tiene en una dictadura, po. Mm. Y claro, y también te hace ¿Cuánto rato dudar. O llevamos con sea, toque de queda? ¿Cuánto rato llevamos con toque de queda? sí, ¿Tú has analizado eso? no, si estamos de acuerdo, si es desesperante, todo es desesperante. Entonces, claro, tú decís, el gobierno o en general hay un Pero yo hablo beneficio del político 18 económico. estuvimos un mes y tanto con toque de queda y después con atado de seguridad y todo el cuento y caemos ahora. O sea, imagínate, desde el 18 nuestros estilos de vida han cambiado. Mm. O sea, nuestro estilo de vida ahora está sometido al control. O sea, tú ya no sales a la calle, Control digamos, nomás. por miedo, por dos miedos, porque no tengo los papeles, si me pillan sin los papeles, me van a tomar detenido, tengo que pagar una multa,
y si no cumplo los requisitos me voy a contaminar. Entonces uno baja con miedo, o sea, que te cante todo, que qué sé yo, por un montón de razones. Entonces, finalmente, claro, hay un control absoluto, está ahí frente a una dictadura absoluta, ¿cachai? Claro. Y es compleja, es súper compleja. Y a veces da rabia, tú decís, ¿por qué no puedo salir de mi casa? Claro, Chuta, por eso te digo, restricción de la movilidad. Restricción de la movilidad. claro, claro, entonces eso es fuerte. En la noche por el toque de queda y en el día por el tema sanitario. Eh, la restricción de la libertad. Claro. ¿O no, varón? Sí, estaba pensando precisamente en eso. Sigo sin entender por qué la vez anterior dijiste que la biopolítica ya no tenía importancia o tanto peso como antes, porque estamos viviendo una crisis de biopolítica de una manera, pero brutal, brutal. Pero, Biopolítica, y le dijimos lo contrario ese día, ¿te acuerdas? terror político, o psicopolítica como el libro Claro. que tú te compraste ahora, que tiene que ver como con el control de nuestra psiqui, ¿cachai? A partir de el miedo, por ejemplo. Más importante entonces el control de la psiquis que el control de los cuerpos. Pero claro, si eso es, pues básicamente, es que lo de arriba, la psiqui controla lo de abajo, ¿me entiendes? Entonces, en realidad, claro, uno piensa, efectivamente, puede ser un anexo que apareció ahora el tema de la biopolítica a partir, digamos, que se incorpora el del bioterror, ¿cierto? O del poder psíquico, y que tiene que ver con un control mucho más masivo, ¿cachai? Que tiene que ver con aspectos ya más pasados de lo biológico, ¿okay? Usando eso, digamos, como piedra angular, por ejemplo. Pero es compleja la situación que estamos viviendo. Entonces, o sea, todas las noticias que tú estás viendo están relacionadas, claro, con un tema biológico, pero finalmente eso decanta en cuestiones que son terroríficas, que vienen como más potentes, digamos, relacionadas. O sea, como que no es la única razón del tema de la biopolítica, sino que se empieza a cimentar otro tipo de relaciones que tienen que ver como con el terror. ¿Me entendí o no? Que se escapan, por ejemplo, a la cuestión netamente biopolítica. O sea, el tema de los asesinos estos que han aparecido últimamente tiene que ver con eso también, ¿me entendí? Y que pueden decantar de acuerdo, no, si el tema que se generan tantos crímenes, tanta violencia intrafamiliar es producto de, y aparecen otro tipo de terrores, ¿me entendí? Entonces, el control de la cabeza, ¿me entendí? Frente al terror, a los posibles asesinos, decantado a lo mejor en situaciones que a lo mejor no tienen tanto que ver con cuestiones biopolíticas, ¿cachai? O de cuestiones biológicas, como lo que estamos viviendo en general. A eso me refería, ¿cachai? Uh-huh. Sí, te entendí. No sé qué ustedes opinan sobre eso. Entendí la idea que estabas como planteando sobre esa teoría, digamos, de por qué ya no era tanto biopolítica, sino que la otra. Sí. Sí, claro, pero eso es lo que plantea este filósofo, ¿cachai? Sobre el tema del control psíquico, Control la psicopolítica, sí. ¿cachai? Que tiene que ver con todo, ¿cachai? O sea, incluso hasta la manipulación qué sé yo, hasta de tus fondos, ¿me entendés? Oye, espérate, quiero moverme de tema. No quiero entrar en eso todavía, el tema de los fondos, porque yo creo que tenemos que darle Pero, unos tiempos. pero dime que eso no es una política del terror, por ejemplo. Sí, absolutamente, sí, o sea, te lo ¿Cachai? concedo, pero meternos en eso tendríamos que darle un poco más de tiempo. Yo Ya. quiero cambiar de un tema un poco frívolo, pero con una potencia simbólica increíble. El caso Nanito Calderón. Oye, es un drama griego, es Edipo Rey de nuevo. Es Yo Mira, increíble. me escribo, hoy día estoy conspirativo. mira, ¿sabes Me hace mal ser qué, así, pero varón? me escribo a la teoría de John, y él me la dijo, A ver, ¿Cuál contame, teoría? Ah, sí, 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 sí. Bueno, eso es producto de que yo lo escuché en un podcast de nuestro querido, no amigo, pero que lo escuchamos harto, que líder de opinión, líder de opinión, tiró la cuestión y le tiraron comercial entre medio, estamos todos de acuerdo. Pero mira, líder, de lo acuerdo que el varón Samedi dice, a mí me hace mucho sentido. ¿Y sabes por qué? sí, Porque una vez, a mí en una reunión de otros guionistas y un montón de escritores, y todo lo que entonces me decían, no, que lo intelectual, y la cuestión le decía, oye viejo, y le decía, si la vida, tú, para entender la condición humana, vete al SQP, vete a los programas de farándula. Y me decían, pero ¿cómo tú ves eso? Viejo, eso es lo más shakespeariano que puede existir. O sea, le dan vuelta durante 2 horas y media a un problema humano básico, un problema de infidelidad. Y le dan vuelta 2 horas y media y le sacan lustre a un problema que te lo viene escribiendo Shakespeare. ¿Cachai? mm, O
O sea, es lo más shakespeariano que hay. Y está la condición humana instalada ahí. Entonces, cuando se plantea el tema del Nano Calderón, podemos plantearlo como una condición humana, sí, absolutamente. Y todo lo que eso tiene que ver, o sea, el tema del rompimiento del padre, por ejemplo, ¿me entendí? La importancia de la madre, ¿entendí? Y podemos dar el conflicto de Edipo ahí entre medio, ¿me entendí? Podemos sacarle lustre por todos lados. Entonces, a mí el tema yo de Calderón también lo he seguido, es muy divertido porque en el fondo, un montón de presos estaban, cuando supieron que había llegado este cabro a la cárcel, empezaron a hacerse los enfermos para acercarse a este cabro chico, para ofrecerle cuidarlo. Porque los tipos de afuera, los tipos sabían que venía un cabro de familia con luz, pero cuidarlo. ¿Sí? Entonces se Pero será genera. para eso porque era cuico o porque maneja Pero información claro, el cabrón. pero Esa es otra teoría por otro lado, porque conspirativa. dicen que los gendarmes, porque algo sabe, yo creo que mira, que hay un tema de fondo, algo sabe este cabro que no quieren que diga. Entonces tú decís, ¿cómo este cabro maneja su auto? Igual, y sus ideales son Pablo Escobar, y qué sé yo. Algo hay de fondo ahí, algo hay. Hay una verdad ahí que lo están tratando de mantenerla ahí. ¿Por qué tanto robo? Por otro lado, uno dice, claro, este tema le sirve al Estado también, como lanzar bombas de humo para que dejemos de lado un poco de obedecer al tema de o de estar pendiente del tema qué sé yo, la crisis social, el tema de la pandemia, son voladores. Y los gobiernos tienen agencias de comunicación para tratar de tirar. O sea, todos nosotros vivimos el tema de la guagua que hablaba, del tema del cometa Halley y del loco que veía a la Virgen en Villa Alemana. Po. Que Sí, fueron voladores de humo para sacar las preocupaciones reales. Sí, pero muchas Aparece veces se tapando utilizan crisis eso sociales. a un análisis. Mm. Toda vez que está entrando una ley media compleja Te al tiran Congreso, un volador. te tiran un embolador. Pero ¿Cachai? para eso es, po. Claro, mientras estáis preocupados por allá, te están aprobando otras leyes por acá que están. Sí, po. Sí, po. Pero eso es Pero- transversal. Sí, pues, pero si eso hacen los narcos, pues te tiran tres burreros que los pillan, que uno se murió porque venía comiendo, se comió estas cuestiones que se comen y se murió Sí, sobredosis, y por abajo te pasan y te pasan. Entonces tenéis todo el Estado preocupado de esto cuando por abajo pasa el río. Y es normal que claro. se haga, si eso lo hacen en todos los gobiernos. Crisis, problemas sociales, leyes entre medio, te tienen un volador. Ahora, el mejor volador que le puede pasar ahora, Nano Calderón. Es un tremendo volador, pues, si tenía todos y, los an- programas hablando de eso. y antes el Todo. volador del FP, po, ¿Cuánto? del 10, el volador del 10%, que Claro, también fue un volador. claro. Entonces tenéis para cubrir un rato, para sacar, digamos, la opinión pública y todo lo que tú queráis, sacarla un poco y darle, tirar para allá la cuestión. No están todos preocupados en Calderón. A mí, Nano Calderón, no me interesa en absoluto, ¿me entendí? Me preocupa, sí, que es lo que me preocupa es cómo eso es noticia, por ejemplo. Sí, po. Cosa que a mí no me afecta, no me tiene nada que ver, ¿me entendí? Cuando hay problemas reales, pero es el volador, po. Y eso pasa Claro, siempre. claro. Los estados le pagan a agencias de comunicación para que se mantengan, weón, pendientes de esto. Y darle. Twitter, no sé, reventó Twitter, así como Nano Calderón. ¿Cómo le llaman? Yo no tengo Twitter, pero le llaman hashtag, una cosa así como que era Sí, el hashtag, hashtag, hashtag. así, Nano Calderón. ¿Y qué me importa ese weón a mí? O sea, la última noticia la portada, la última noticia es lo más claro en este proceso. ¿A quién le puede importar que, no sé, porque la polola pero a todo el mundo le importa? Y eso es una Pero, conducta, pero, pero, John, acuérdate que la última noticia hace rato que viene dando portadas de ese estilo, po. claro, po. Dejó de ¿Qué, ser un. qué Se es lo fue por que otro rubro. verdaderamente es noticia en este país? ¿Qué es lo que verdaderamente es importante en este país? ¿Cachai? Entonces eso es como, claro, pero bueno, es lo que la gente cree. Yo me acuerdo que en mis tiempos, cuando mi abuelita andaban preocupadas por cómo se vestía la reina Isabel, y que era típico de la abuelita, preocupada de cómo se había vestido la reina y la princesa que sacó, y compraba la revista Caras, cosas, ¿cierto? Y eran temas de conversación de viejo, de la once, así, preocupadas de la farándula internacional, así, cuando solamente existía el medio escrito y las noticias de repente. O sea, en Chile se transmitió en vivo el matrimonio de Lady Di con el príncipe Carlos. ¿Cachai? O sea, Sí, po. chuta. Se transmitió el matrimonio de la Raquel Candoña con Eliseo Salazar. O sea, bueno, o sea.
Y es lo mismo que está ocurriendo, que ocurría hace años, lo mismo que está ocurriendo ahora. Entonces yo no veo, o sea, a uno le preocupa el tema, pero no veo diferencias. No veo diferencias. Ya estamos llegando a la hora, John. Mm. Bueno, vamos cerrando el tema. Pronósticos para este plebiscito Pedro Picapiedra. Mira, yo, ¿Cómo se yo debe votar? quiero, sí, antes que todo quiero pensar en un futuro más cercano y quiero que gane la Chile este domingo. ¿Ya? Y, y pensando en el plebiscito, yo digo, bueno, la estadística ahí siempre están las encuestas. Yo creo que posibilidades muy claras de que gane la prueba, pero los partidos, como digo yo, hay que jugarlo. Y no por esa complacencia diciendo no, que si al final se va a ganar y para qué voy a ir a votar y arriesgarme a que contagiarme si total vamos a ganar, eso puede hacer que las cosas de repente no sean tan fáciles. Y espero que no tener un revés. Varón. Mira, yo creo que efectivamente las votaciones anteriores nos enseñaron que hay que ir a votar. Eso es claro. Absolutamente. O sea, todos quedó instaurado en que esto, de la manera que vivimos como bueno o mal gobierno, nos guste o no nos guste, es responsabilidad de todos. Todos no votamos, o si votamos para que esto esté aquí. Es un poco más de conciencia respecto a ese tema. Y yo soy bien optimista en ese sentido. Desde las catacumbas vengo con optimismo. Resulta que la posibilidad de que gane el apruebo es directamente proporcional a la cantidad de gente que vote. Así lo veo yo. Mientras más gente vota, más posibilidades tiene de ganar el apruebo, porque el nicho del rechazo es más o menos estable. Si ellos, como Claro, estrategia de publicidad, contando En a bloque. los indecisos que tienen miedo. Pero lo que sí, como conversamos antes, el tema clave aquí es la Asamblea Constituyente, no sé cómo le estarán Sí. llamando ahora. No la mixta, porque No, la mixta. Sí. la mixta es como ya meter digamos, al mundo político partidista en esta constitución. Entonces, tiene que ser una constitución, puede ser Claro. presidencialista, puede ser, que no tocamos ese tema, pero estaba ideal, presidencialista o parlamentarista, y aún así responder a lo que queremos. No es ese el tema, pero que tenemos que saber qué queremos. Y esa es la gran conversación que falta, que tenemos que darle, y qué bueno que la estamos dando. Y si a ustedes les tocara votar, por ejemplo, les tocara votar y decir, el voto tiene que ser obligatorio y no voluntario, ¿por qué votarían? Yo obligatorio. yo también Obligatorio. obligatorio. Sí. Yo me sumo a eso, yo creo que sí. Hasta que adquiramos en Chile una cultura Sí. de interesarnos por la polis, Sí. interesarnos Claro. por la ciudad. Claro, porque de alguna manera todos los presidenciales que hemos tenido en general, yo creo que una gran cantidad de porcentaje ha ganado no teniendo representatividad. Y eso está súper claro. Y después alegan que no, porque salió porque no fuiste a votar. Entonces yo creo que la única manera que Chile no vote es de manera obligatoria. Porque estamos acostumbrados a eso, y eso es verdad. Exacto. Uno puede dejarlos libres porque no van a ir, porque me dio flojera, porque no, porque hay que cumplir con ese deber cívico. Y yo creo que en el fondo tiene que ser obligatorio. Y si no fuiste a votar, te multan. Porque, Claro. o sea, te están de alguna manera obligando a un deber que tú tienes, que es la posibilidad y el deber de votar. O sea, es más que nada responsable. Se vuelve obligación, deja de ser deber. Esa es Claro. una nota al pie de la ética, digamos, de la teoría Sí, de la filosofía ética. Cuando es obligación, ya deja de ser deber, se convierte en una sí. obligación. Y me Sale parece del muy bien. eso del derecho y el deber. Tú el derecho lo ejerces con voluntad y el deber lo ejerces Claro. con voluntad también. Eso iba a ser tema. Mira, salió otro tremendo tema, pero respecto a la votación, entonces, cuando es tu deber hacer algo, Claro. o es obligación, digamos. Como decía Entonces, Bombalé, el chileno aprende con el látigo, 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 azúcar. Látigo, así aprende, látigo, látigo, azúcar. Decía. Pero bueno, es una manera que se aprende, si nosotros aprendemos así lamentablemente. No ¿cómo aprendemos aprendes? en la primera. Yo no aprendo así. No aprendemos en la primera, aprendemos en la segunda. Pero bueno. Bien, buenas noches. Vamos cerrando entonces nuestro podcast. Nos vemos en otro capítulo más, digamos, con temas de
diverso tipo. Y nos estamos viendo, Pedro Picapera y Varón, nuevamente un placer conversar y